Hola y bienvenido a una clase más de iTrader, donde estamos enseñando el curso básico de trading. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama estructura de mercado básico, ¿vale? Y lo que vamos a aprender en esta clase va a ser los tipos de estructura, los puntos de inversión, la fractalidad del mercado y los rompimientos estructurales o BOS, ¿vale? Entonces vamos al primer tema, que son tipos de estructura. ¿Qué son los tipos de estructura? Vamos a ver. Nada más deja que reaccione esto. Listo, perfecto. Ok. ¿Cuántos tipos de estructura tenemos? Tenemos la estructura alcista o bullish, ¿vale? Y que se va a caracterizar por altos y bajos cada vez más altos. Los rompimientos estructurales van a ser hacia arriba. Vamos a ver eso ahorita, ¿vale? Aquí tenemos nuestra primera imagen. Esta es una estructura alcista. Si te das cuenta, tienes un punto mínimo que te genera un punto máximo y tienes otro punto mínimo, pero fíjate cómo este mínimo es más alto que el mínimo anterior, ¿vale? Que te genera otro punto máximo, que a su vez va a ser más alto que el punto máximo anterior y te genera otro nuevo mínimo, más alto que el máximo, perdón, que el mínimo anterior, y nuevamente te va a generar un nuevo máximo más alto que el máximo anterior, ¿vale? Entonces se puede decir que en una estructura alcista los altos y los bajos van a ser cada vez más altos. Ahora, estos puntos de aquí, los que estaba marcando, máximos y mínimos, se les va a llamar puntos de inversión o puntos de reversión. Son puntos donde el precio cambia de dirección, ¿vale? Eso es simplemente lo que tienes que saber. Ahora, tenemos el mercado bajista, que va a ser básicamente lo mismo, pero al revés. En un mercado o en una estructura bajista, los máximos y los bajos, o los altos y bajos, máximos y mínimos, van a ser cada vez más bajos. Aquí tienes otro ejemplo. Tienes el precio viene bajando, te crea un mínimo, retrocede, te genera un máximo, ¿vale? Pero este máximo va a ser más bajo que el máximo anterior. Aquí estaba el máximo anterior. Te va a generar un mínimo más bajo que el mínimo anterior. Te va a generar nuevamente un máximo más bajo que el máximo anterior. O sea, es lo mismo, pero al revés. Y a las rupturas de estos puntos de inversión se les va a llamar rompimiento estructural o BOS. Por sus siglas en inglés, Break of Structure. ¿Ok? Entonces, cuando los rompimientos estructurales son hacia arriba, se dice que el mercado es alcista. Cuando los rompimientos estructurales son hacia abajo, el mercado va a ser bajista. Pero no nada más eso, tienes que fijarte que, por ejemplo, para un mercado alcista, los máximos y los mínimos van a ser cada vez más altos, ¿vale? Y para un mercado bajista, los máximos y los mínimos van a ser cada vez más bajos, ¿ok? Finalmente tenemos una estructura de mercado que se le va a llamar un mercado lateralizado o consolidado, una consolidación, donde el precio no va a respetar ninguna de estas características anteriores ya mencionadas, ¿vale? O sea, te va a generar un máximo y luego un mínimo, pero fíjate cómo hasta aquí el máximo, hasta aquí está respetando, ¿no? Una estructura alcista. ¿Por qué? Porque tienes un máximo más alto que el máximo anterior. Aquí está tu mínimo. Pero fíjate cómo nuevamente cuando retrocede, el mínimo nuevo va a ser más bajo que el mínimo anterior. Y entonces tienes un máximo más alto que el máximo anterior y un mínimo más bajo que el mínimo anterior. El mercado no sabe para dónde quiere continuar. Esto se le considera un mercado lateralizado. Y aquí puedes leer claramente, puede hacer voz hacia cualquier lado, no respeta la estructura y sirven para engañar a los novatos. Esas son básicamente los tres tipos de estructura de mercado, ¿vale? Vamos a regresarnos y vamos a ver entonces qué son los puntos de inversión.
lo que ya te había dicho, que son puntos de inversión. Vamos a ir un poquito más a fondo con los puntos de inversión. Los puntos de inversión son básicamente los puntos o los máximos o mínimos donde el mercado decide cambiar de dirección, o más bien el precio decide cambiar de dirección. Son ideales para identificar el rompimiento estructural o el BOS, ¿vale? Nuevamente, tenemos aquí que el precio está haciendo un impulso, te genera un máximo, hace un retroceso, te genera un mínimo, y a partir de esos dos puntos ya tienes dos puntos de reversión. Tienes este y tienes este de acá, ¿vale? A partir de ahí, el precio empieza a subir para generarte un nuevo máximo que va a ser más alto que el máximo anterior. Hasta aquí el mercado, ¿tú qué crees que es? ¿Alcista o bajista o lateralizado? Alcista, ¿verdad? Tienes máximos y mínimos cada vez más altos, ¿vale? Luego tienes todo esto que simplemente es una forma de retroceso complejo, ¿vale? Nosotros no podemos considerar estos puntos en rojo, que tengo aquí marcado en rojo, como puntos de reversión o puntos de inversión. Para esta estructura, o sea, para la estructura principal, que es todo esto de aquí. Si nosotros tomáramos únicamente esta estructura de aquí, adentro, entonces sí lo podemos tomar y vamos a ver que vamos bajistas. ¿Por qué? Porque tienes un mínimo que te genera un máximo y ese máximo te genera un nuevo mínimo que es más bajo que el mínimo anterior y te ocasionó un rompimiento estructural, ¿vale? Si nosotros nada más tuviéramos esta información de aquí, entonces sí lo vamos a considerar como puntos válidos. Pero fíjate bien dónde está el detalle o cuál es la diferencia. Tienes ahora estos dos puntos de inversión. Tienes este de aquí, que es el máximo. Vamos a escribirlo, máximo. Y tienes este de acá, que es el mínimo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Para que sean considerados, puntos de inversión válidos, necesitan romper ya sea el máximo anterior, que es este, o el mínimo anterior, que es este de acá. ¿Vale? Mientras no rompa ninguno de esos dos, no vamos a tomarle mucha importancia. Fíjate bien qué es lo que pasa aquí. Después de que el precio viene con impulsos y retrocesos internamente bajistas, te genera un nuevo mínimo, que es este de aquí, que está respetando este de acá, ¿vale? Hasta este momento no sabemos si este va a ser el punto válido o no. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si es un punto válido? Punto de inversión válido. Cuando vemos que la estructura entonces rompe el máximo anterior. Te genera un nuevo máximo que va a ser más alto que el máximo anterior. ¿Lo logras ver? Entonces, ahora vas a tener dos puntos de inversión válidos. Va a ser ahora este de aquí y este de acá. Donde tu máximo ahora va a ser este y tu mínimo va a ser este de aquí. ¿Vale? Así es como lo tienes que ver. Ahora, ¿por qué puse un ejemplo más complejo? Mira, todo esto lo podemos ver así, como un impulso, un retroceso, un impulso que te ocasiona un rompimiento estructural aquí, y todo esto simplemente es un retroceso, ¿vale? Y luego esto va a ser un impulso que te va a ocasionar nuevamente un rompimiento estructural aquí. Y nosotros, ¿qué podemos decir con eso? Que tenemos un ejemplo de un mercado alcista, donde tenemos puntos mínimos y máximos cada vez más altos, ¿vale? Punto máximo, punto mínimo, punto máximo más alto que el máximo anterior, punto mínimo más alto que el bajo anterior y nuevamente un punto máximo más alto que el máximo anterior. Vamos alcistas en este ejemplo, ¿vale? Vamos a continuar. El rompimiento estructural ya vimos entonces que es cuando el precio rompe alguno de esos puntos de reversión válidos y puede ser hacia cualquier lado. Vamos a ver nuevamente el ejemplo alcista, ¿vale? Aquí tenemos puntos de reversión, fíjate cómo todos son válidos. Mínimo, máximo, mínimo más alto que el mínimo anterior, máximo más alto que el máximo anterior,
mínimo más alto que el mínimo anterior y máximo más alto que el máximo anterior. ¿Y hacia dónde está rompiendo el precio? Hacia arriba, mira. Está respetando los mínimos, ¿vale? Pero está rompiendo los máximos. Entonces, nuevamente, estamos en un mercado alcista, ¿no? Hasta este punto, fíjate bien. Ahora aquí tienes tu mínimo válido, tienes tu máximo válido y el precio entonces decide romper hacia el lado contrario. Ahora ha roto este mínimo, entonces ahora el mercado se dice que esto se le va a llamar, este tipo de rompimiento, el primer rompimiento hacia el otro lado, se le va a llamar de otra forma que no vamos a ver en esta clase, ¿vale? Pero sigue siendo un rompimiento estructural o BOS o Break of Structure, ¿ok? Entonces ahora, ¿cuáles van a ser tus puntos válidos? Tus puntos de reversión válidos, pues tienes este máximo y tienes este mínimo. Y ahora el precio que debería de hacer idealmente, bueno, pues debería, si ya cambió de dirección, idealmente debería de respetar los puntos máximos para continuar bajando y rompiendo los puntos mínimos, ¿vale? Para eso nos sirve la estructura de mercado. Vamos a ver el mismo ejemplo anterior. Mira, aquí nuevamente es el mismo ejemplo. Tienes impulso, retroceso, tienes punto máximo, tienes punto mínimo, tienes nuevamente un punto máximo, un nuevo impulso que te genera un punto máximo más alto que el máximo anterior. El rompimiento estructural entonces es aquí, porque el precio ha rebasado el máximo anterior, ¿vale? Luego aquí tienes todo esto, simplemente se le considera un retroceso complejo, porque fíjate cómo está respetando. Tienes tus dos puntos, ¿dónde son? Primero este mínimo y luego este máximo. Y todo esto está aquí adentro. Entonces, todo eso es ruido, no me interesa. Por lo menos ahorita no me va a interesar, ¿vale? Simplemente tienes punto mínimo, punto máximo, y todo esto va a ser ruido. Hasta que no me genere algún rompimiento estructural, ya sea hacia arriba o hacia abajo, nada más me va a importar, ¿vale? Entonces, fíjate cómo aquí el precio viene retrocediendo, me genera un punto mínimo que finalmente decide romper nuevamente hacia arriba, generándome un máximo más alto que el máximo anterior. ¿Ok? Perfecto. Si hasta aquí vas bien, ya estás avanzando bastante, créeme. Esto es básico, pero ya estamos entrando a la parte intermedia también. ¿Ok? Bueno, vamos a ver rápidamente las características de un rompimiento estructural. Primero que nada, vamos a repasar los puntos de reversión. Un punto de reversión válido es el último máximo o mínimo que el precio ha generado en su estructura principal. Si el precio genera uno o más puntos de reversión dentro de la estructura principal, entonces no son puntos de reversión válidos. Características del rompimiento estructural. Debe romper un punto de reversión válido. Puede ser hacia cualquier lado. Y el rompimiento, esto es nuevo, debe de ser con el cuerpo de la vela, no con la mecha. Si es con la mecha, entonces no va a ser válido ese rompimiento estructural. Tiene que ser con cuerpo de vela, ¿vale? Algunos conceptos opuestos, el rompimiento es interno, o sea, si el rompimiento, si estás viendo la estructura interna, pues no es un rompimiento estructural válido, ¿vale? El rompimiento es solo con la mecha de la vela, o sea, es lo contrario a esto, ¿no? Si solamente es con la mecha, no va a ser válido. Si no rompe los puntos de reversión válidos, perdón, me adelanté. Ok, si no rompe los puntos de reversión válidos, entonces no va a ser un BOS o un rompimiento estructural, ¿vale? Y bueno, algunas preguntas que te puedan servir para ayudar a detectar los rompimientos estructurales. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo que el precio ha creado? Y si el precio ha roto ese último máximo o ese último mínimo con el cuerpo de la vela, ¿vale? Vamos a ver nuevamente el tema de, nuevamente vamos a ver ahora el tema de fractalidad. Es muy importante que entiendas este concepto. ¿Qué es la fractalidad? Bueno, esta es una definición. Es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación.
Vamos a ver a qué se refiere con eso, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo donde tienes una pirámide, ¿vale? O sea, la pirámide mayor, que está compuesta de diferentes pirámides, pero la pirámide mayor va a ser esta de aquí que estoy marcando ahorita. Ahora, si nosotros hacemos un zoom para ver qué hay dentro de esa pirámide, nos vamos a dar cuenta que hay pirámides o sea, tienen la misma forma, pero más pequeñas, ¿no? Y mientras más te adentres, más vas a ver esas pirámides, pero más pequeñas, pero tienen la misma forma, exactamente la misma forma, ¿vale? Esto también, bueno, esto es un fractal, tienes la espiral mayor y también tienes varias espirales pequeñas, ¿vale? En diferentes puntos de la imagen, ¿ok? Y por último, un ejemplo que creo que ya con esto debería quedar bastante claro, son las muñecas rusas. Es la misma muñeca, pero en diferentes escalas, ¿vale? ¿Y por qué estamos estudiando esto? Porque el mercado va a ser fractal. El mercado de divisas, cualquier tipo de mercado va a ser fractal. Donde vamos a tener una estructura macro, vamos a tener una estructura media y una estructura micro, ¿vale? ¿Cuál es la estructura macro? Va a ser la estructura principal. Y aquí le pongo HTF, significa Higher Time Frame. Por eso es HTF. Cuando tú veas en los gráficos, en unos ejemplos o en unos análisis HTF, entonces ya vas a saber que es literalmente Higher Time Frame o la estructura macro o la temporalidad mayor, que es así como se traduce al español, ¿vale? Y a partir de la estructura media y micro va a ser lower time frame, van a ser temporalidades menores. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de únicamente un impulso, retroceso, impulso. Tienes un movimiento muy básico, impulso, retroceso, impulso. Tus puntos de reversión aquí están, ¿no? Marcados en morado y el rompimiento es hacia arriba. Eso vamos a suponer que es la estructura macro. ¿Cuál va a ser la estructura media? Fíjate bien ahora cómo la misma estructura que tenemos marcada aquí va a aparecer aquí. ¿Ya viste? Está casi, obviamente no está resaltada porque lo que quiero que te des cuenta es que esta misma estructura en una temporalidad mayor va a ser esto mismo pero en una temporalidad media. ¿Ok? Lo mismo, pero en una temporalidad media, donde ahora vas a tener varios impulsos y retrocesos. Fíjate aquí cómo ibas alcista, ¿no? Los rompimientos eran hacia arriba y de repente en el retroceso mayor, que es este de aquí, los rompimientos ahora son bajistas, ¿vale? Y después en el último, en el último impulso, ahora los rompimientos van a ser alcistas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Va a ser lo mismo, pero va a haber más, ¿no? Más estructuras, va a ser un poquito más complejo, ¿ok? Pero se va a componer exactamente de lo mismo. Ahora, ¿cómo se vería eso en una estructura micro o en una temporalidad aún más baja? Así, todo un rayonerío, ¿no? Que, bueno, aquí, pues obviamente esto no nos va a servir mucho este ejemplo de aquí, pero lo que sí quiero que quede claro es de que el mercado es fractal. Mientras más zoom le hagas, vas a encontrar más de absolutamente lo mismo. Y esto es sumamente importante que logres identificarlo. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos ya para irnos, ejemplos rápidamente. Esta estructura, bueno, tenemos la línea morada, va a ser la estructura macro, ¿vale? En una temporalidad diaria, en este ejemplo. La estructura en naranja va a ser nuestra temporalidad media de 4H en este caso, de 4 horas, ¿vale? Donde vamos viendo cómo se va desarrollando el precio. Ahora, ¿cómo se vería eso en una temporalidad micro? Bueno, la verdad es que tuvimos que hacerle zoom únicamente a esta parte porque no cabría en la pantalla, pero mira, tienes esto que viene siendo la temporalidad, o sea, que está en morado, que es la temporalidad diaria, que es todo esto de aquí, esta partecita de aquí, ¿vale? Tienes lo que está en dorado, que es la temporalidad de 4H, que es únicamente esto de aquí. Vamos a marcarlo bien, esto de aquí. Únicamente estamos haciéndole zoom a esta parte,
¿vale? Y mira cuántas veces en la temporalidad micro hay, o cuántos máximos y mínimos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de reversión únicamente en esta partecita de aquí, ¿vale? Ok, perfecto. Ya listo para irnos. ¿Cuáles son los fractales principales? Así es como te recomiendo que lo veas tú. Si vas a analizar o vas a tomar como tu temporalidad macro, bueno, cualquiera de estas, vamos a empezar con semanal, entonces tu media va a ser, tu temporalidad media va a ser la diaria y la micro va a ser de 4H. O sea, tiene que haber un rango de proporción de entre 4, 5 o 6. ¿A qué me refiero? En una semana caben 7 días, ¿vale? En un día caben, ¿cuántas veces cabe 4 horas en un día? Creo que son 6 veces, ¿no? O sea, 6 veces. O sea, un día va a ser 6 veces mayor que 4 horas, ¿vale? Lo mismo en diario va a ser, aquí ya sabemos que son 6 veces mayor que 4 horas, pero 4 horas va a ser 4 veces mayor que una hora, ¿vale? Y así lo mismo, ese va a ser como eso tiene que ser tu referencia, ¿ok? Bueno, te dejo con esto, ha sido todo. No te olvides de seguirnos en nuestros canales, en nuestras redes sociales, para más información. Muchas gracias, te dejo, que tengas excelente día o noche. Bye.